Por si las moscas, vamos a hablar de prisión preventiva oficiosa, que es un asunto que ha ocupado un lugar central en el debate público en los últimos días. Me acompaña Agustín Acosta, que es abogado penalista y exdefensor de Florence Cassés, y Rodolfo de la Guardia García, también abogado penalista, socio del despacho de Agustín Acosta. Muchas gracias por estar aquí en Por si las moscas, Agustín, Rodolfo. Un placer, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, digamos, para que el público esté enterado. ¿Qué es prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es, si me permites la expresión, una sanción por si las moscas. A eso se refiere. Mejor referido. Una persona que es acusada, antes de ser condenada, antes de que se le derrote en juicio y se venza su presunción de inocencia, es retenida, enviada a prisión preventiva, y de ahí la palabra, mientras dura el proceso, te quedas en la cárcel. Esto es un largo debate en México. Originalmente, la ley en México decía, si el delito tiene una pena superior a los 5 años, la persona tenía que enfrentar su proceso en la cárcel. No nos da tiempo de entrar a todo el largo debate, pero antes de la reforma constitucional de 2008, que hizo que dejáramos el viejo sistema inquisitorial y pasáramos a los juicios orales, que privilegian un derecho fundamental, la presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? Que la excepción debe ser la prisión preventiva oficiosa y que generalmente se imponen ciertas medidas cautelares, como ir a firmar un brazalete electrónico, ese tipo de medidas, una garantía económica, y la persona puede tener su proceso en libertad. Durante mucho tiempo se decía, hay ciertos delitos que son graves, y los más graves, homicidio, violación, delincuencia organizada, narcotráfico, ameritan prisión preventiva oficiosa. Antes se decía delitos graves, ahora se dice delitos de prisión preventiva oficiosa. Esos están en la Constitución, esos delitos, hay una lista, ¿no? Homicidio, violación, delincuencia organizada. Nada más que a medida que pasa el tiempo y piensan, se nos olvidó se nos olvidó corrupción, se nos olvidó tráfico de armas, se nos olvidó corrupción de menor. Y así la lista se ha ido empleando. La prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva, porque también hay otro tipo de prisión preventiva, choca, y así hago la expresión, frontalmente con la presunción de inocencia. El debate es muy largo y yo le cedo la palabra aquí a Rodolfo para que nos explique mejor el debate sobre ese punto. No, hombre, muchas gracias. A Agustín no le faltaría razón. Efectivamente, la prisión preventiva como medida cautelar nace desde nuestro primer Código Penal. No hay duda que la prisión preventiva como una medida cautelar es necesaria en todo proceso penal porque existe una ponderación de derechos de la víctima, derechos del imputado. Y sobre todo la necesidad de que no exista un riesgo de fuga o en su caso no se obstaculice el proceso, haya amenaza a la víctima. Sin embargo, el contexto de la prisión preventiva, conforme vamos en este progreso de los derechos humanos y sus generaciones, como bien señaló Agustín, ejerce una contradicción muy importante con la presunción de inocencia. Y la pregunta es, ¿por qué una persona debe de estar privada de la libertad en tanto ni siquiera ha sido acusada, sino solamente imputada, señalándole un hecho con apariencia de delito? Y ese es el gran contexto del día de hoy. Por eso es que la gran discusión que se genera, no nada más a nivel nacional, sino internacional, en cortes, en tribunales interamericanos, es ¿por qué una persona debe de estar privada de la libertad? Y esa es la gran pregunta de axiología, de valores. Porque una persona que está inocente con el simple hecho de escuchar una imputación y ciertos datos de prueba debe de estar preventiva, sin ejercicio de contradicción. Y ese es el punto. ¿Por qué la Suprema Corte decidió tomar ese tema e intentar una derogación de la prisión preventiva oficiosa? Ese es un gran debate. A ver, durante mucho tiempo este tema de la prisión preventiva desde el viejo sistema, la Corte ha tenido que entrarle y ha tenido que ir ampliando un poco los derechos y restringiendo los escenarios de prisión preventiva oficiosa. Es decir, ¿cuál es en un mundo ideal? Es que la prisión preventiva oficiosa no debería existir, pero eso es un mundo demasiado ideal. Es que sea una excepción.
Ahora sí me sorprende que en este momento se relance este debate, porque se dice que es inconvencional. ¿Qué quiere decir eso? Que la prisión preventiva oficiosa choca con la presunción de inocencia prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada más que la Constitución mexicana, y lo digo claramente, artículo 19, establece en ese artículo, en el artículo 19, los escenarios, los casos de prisión preventiva oficiosa. Lo repito, quizá, homicidio, violación, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Y ahora viene otro choque. ¿Qué debe prevalecer, la Convención Americana de Derechos Humanos o la Constitución? Eso lo ha discutido muchas veces la Corte. Por eso, con esto concluyo, el otro día en el debate en la Corte, uno de los ministros, el ministro Pérez Dayán, si no me falla la memoria, dijo: ¿quién soy yo para arrancar hojas de la Constitución, propiamente el artículo 19? Pero de nuevo le cedo la palabra a Rodolfo. Sí, Rodolfo, sí, ¿qué fue lo que se discutió? Pero ¿por qué ahora también? Llegan porque nuestro máximo tribunal es un máximo de sede constitucional de interpretación y de resolución de control constitucional. Esto significa que son dos casos diferentes por vía de amparo directo o por amparo indirecto, por una facultad de atracción, que llegan esos asuntos al Pleno de la Corte. Y como consecuencia de ello, lo que se busca es la mejor interpretación y esta ponderación de estos dos derechos. Por eso es que llegan al Pleno y buscando una votación calificada, lo que se pretende es identificar una mejor, diría un proyecto, una mejor interpretación pro persona del artículo 19 constitucional para poder entender que la prisión preventiva oficiosa es convencional, diría el proyecto, siempre y cuando se le interprete como que se va a imponer, pero con debate previo. Es decir, que el juez de control, el juez de distrito, con cualquier delito, olvidándonos del catálogo, va a tener que establecer claramente un debate. Y ese es el punto álgido del día de hoy y el retiro de ambos proyectos, en busca de un consenso, dijeron los señores ministros. Claro, bueno, como muchas cosas ahora, este asunto se politizó y la sociedad mexicana quedó dividida. Había los que pensaban en el debate público que había que acabar con la prisión preventiva o ponerle unos mayores diques, y la propia opinión del presidente era que la Corte estaba actuando de manera incorrecta al discutir estos temas y que eso iba a ser una vía de escape de muchos delincuentes que iban a poder, en fin, pues deshacerse del tema de la prisión y encontrar un hueco por el cual no ser castigados. ¿Ustedes cómo vieron ese debate? ¿En qué términos lo ven políticamente? Bueno, a ver, eso está muy claro. Eso está siempre de qué lado ves el tema, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. A la Secretaría de Hacienda siempre le ha interesado, por ejemplo, que el delito fiscal, el fraude fiscal, sea un delito de prisión preventiva oficiosa. Como todos sabemos que el delito de fraude fiscal no es un delito violento, no es un delito que termina siendo eliminado de esa lista, pero luego regresa a Hacienda, que no le gusta perder sus casos, y encuentra la manera de introducir la prisión preventiva para los delitos fiscales. Entonces, si estás desde el poder, desde la administración pública, desde la fiscalía, pues evidentemente vas a requerir o vas a ser partidario de la prisión preventiva y de la prisión preventiva oficiosa. Te doy un ejemplo. Los 3 reclusorios de la Ciudad de México se supone que son reclusorios preventivos, es decir, y vienen desde vienen desde los años 70, cuando casi cualquier delito era de prisión preventiva. Entonces, la tendencia del poder o del Estado es que la gente se quede mientras dura el proceso, porque se pueden fugar, porque se pueden sustraer, porque además aquí entra lo político y lo mediático. Desde los primeros avances, cuando vienen los medios y conocen que alguien es acusado, pues lo primero que pregunta la prensa, etcétera, un poco con morbo, es si la persona se queda o se va. Y aquí viene, y de nuevo le cedo la palabra a Rodolfo,
Eso tiene que ser parte de un debate. Entonces, quizá que explicarnos mejor cuál es el debate que debe darse para si alguien, y lo digo así, se queda por si las moscas o se va. Pero antes de Rodolfo, también a ver si puedes contestar cuántas personas están en la cárcel bajo esta figura de prisión preventiva, en fin, un número aproximado, un porcentaje, A ver, para darnos idea de cuánto se abusa o no de este principio. Claro. El Poder Judicial de la Federación tiene estadísticas respecto de cuántas prisiones preventivas se imponen. Y un porcentaje muy alto, el 85% de las personas que van a una audiencia inicial, Se quedan. por lo menos el Ministerio Público pide la prisión preventiva, por lo menos. Si se quedan o no se quedan va a depender, y lo digo con mucho respeto, si no es prisión preventiva oficiosa, de la habilidad del defensor para poder debatir, Y ahí está el punto de la prisión preventiva justificada. Pero si no, te lo digo ahí, el 100% de las personas que son imputadas por prisión preventiva oficiosa se quedan por lo menos el término constitucional. Ya será el debate con vinculación o no vinculación. Ahora, el gran tema de la política criminal es la pregunta: ¿es política criminal mantener a una persona privada de la libertad sin tener prueba que enerve su presunción de inocencia? Ese es el gran punto. Y entonces tenemos como ejercicio en sede de tribunales, en la Corte, la pregunta es cómo ponderar derechos en tanto políticamente lo que se pone es poner de alguna manera como responsable de la política criminal y del índice delictivo el hecho de que la persona, cualquiera, deba de estar privado de la libertad. Nos tenemos que ir a un corte, pero para seguir, los invito a pensar en lo siguiente. La manera en que esta discusión, además, también fue utilizada para pensar el enfrentamiento entre la Suprema Corte o el Poder y el Poder Ejecutivo, y también cómo se dio esta discusión, la manera en que el propio presidente se refirió a los ministros de la Corte que habían avanzado el tema de la prisión preventiva y cómo finalmente se solucionó. Pero esto, por favor, después del corte nos vamos, pero regresamos pronto. Por si las moscas, estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, que como definió el abogado Agustín Acosta, es la medida de por si las moscas del Poder Judicial en México de retener a los acusados, independientemente de si sean inocentes o culpables, en prisión en lo que se decide su caso. Agustín, Rodolfo les preguntaba acerca de la mera política que se despertó alrededor de este tema, porque sirvió también para ver cómo estaban las relaciones del poder entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Nación. Lo que se discutió ahí y finalmente, antes de pasar al otro tema que me interesa, finalmente decir en qué quedó la discusión. Comencemos con el tema de la política entre Suprema Corte y Poder Ejecutivo. A ver, empecemos por los términos. La Corte, en un debate que no deja de sorprender, planteó a través del proyecto de un ministro que se elimine el tema de la prisión preventiva oficiosa porque violenta, digamos, los principios de la Convención Americana, etcétera. Uh-huh. Es un debate muy, muy novedoso porque también choca con la Constitución. La Constitución establece la prisión preventiva oficiosa, ya lo hemos repetido, por una serie de delitos. A no confundir con la prisión preventiva justificada, que son por delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, donde a veces el Ministerio Público puede justificar. El mayor argumento del presidente del Poder Ejecutivo, y yo lo entiendo, quizás si yo fuese fiscal o procurador fiscal de la Federación, que insistiría en ese tipo de cuestiones, pero básicamente dice, todo esto se va a volver discrecional y entonces vamos a someter a los jueces, los vamos a exponer o a la corrupción o a la presión. Lo dijo muy claro el presidente, o plomo o plata, ¿no? Y está pensando en los casos de delincuencia organizada, narcotráfico, donde ahorita un juez no tiene opción.
O sea, un juez le llega un caso de narcotráfico, un caso de delincuencia organizada, no hay debate. La persona acusada se queda. Si se abre el debate, entonces hay ese espacio de discrecionalidad que señala el Poder Ejecutivo que abriría un espacio digamos, de peligro. No se pueden descartar esos argumentos, no se pueden descartar esos argumentos, pero por el otro lado, pues sí, somos una sociedad democrática, queremos ahondar nuestros derechos y nuestras libertades y entramos en pugna con eso. Claramente, yo lo he visto siempre, quien está en el poder o en el Ministerio Público buscan tener la prisión preventiva. ¿Cuál es tu lectura, Rodolfo? Pues mira, yo lo veo, primero festejo que las reformas y la amplitud y la apertura del alto tribunal sea que, con motivo de sus reformas internas, se publiquen los proyectos. Ajá. Porque esta discusión no la tendríamos nunca si los ministros, de manera legal, publicaran esos proyectos. Lo segundo que yo diría es que la lectura de los proyectos nos dan una luz muy clara de hacia dónde va la progresividad del derecho humano. Okay. En ningún momento, ninguno de los dos proyectos estaba sugiriendo ni mínimamente que las personas fueran a salir de manera automática. Exacto. Lo que se estaba diciendo era muy claro, era tú, juez de control, vas a, en el momento en que escuches una imputación o un delito de este catálogo, no apliques la prisión de manera oficiosa, abre debate. Y hay un párrafo del proyecto de la ministra Piña que me pareció interesante, desde luego muy debatible, donde la propia ministra lo recalcó en su manifestación durante la sesión. Dijo, a ver, no es suficiente el hecho de que haya el debate. Tú, juez, toma en cuenta la naturaleza del evento, es decir, del delito. Toma en cuenta, porque estos delitos sí agravian a la sociedad. Es decir, que el juez de control, cuando abre el debate, ya tendría, evidentemente se retiraron los proyectos, pero si hubiera pasado habría tenido la obligación de ponderar que el hecho por el cual se está imputando a esta persona no es algo menor. Y como consecuencia de ello, yo diría, si me permiten el término, ya estaría un poco ganado el debate en favor del Estado y de la imposición de la prisión. Entonces, creo que la politización, como tú lo comentaste, y establecer la política criminal, me parece que no existía un riesgo como tal. Porque recordemos algo que es muy importante, y con esto acoto esta intervención, es cuando uno escucha los hechos de delincuencia organizada, muy completo, muy difícil, privación de la libertad, sí, pero a veces los hechos son muy menores, el grado de participación es muy menor, la persona, la senectud, la edad, hay muchos factores que podrían incidir en no aplicar esa prisión preventiva de manera automática. Muy bien. Agustín, hace 2 semanas publicaste junto con Jorge Volpi una columna en el periódico Reforma, en donde, a propósito del documental de Netflix, Una novela criminal, y que es lo de ahora, pero también basada en el libro de Jorge Volpi, hacías una reflexión acerca del caso Cassés Vallarta, acerca de Vallarta, del asunto de Vallarta que sigue en prisión, y también hacían una acotación con el tema de prisión preventiva. ¿Qué era lo que decía esa columna y de qué manera el caso Vallarta ilumina esta discusión? Sí, porque, a ver, digámoslo muy claro, Vallarta fue el exnovio de Florence Cassés, fue detenido igualmente en 2005 y desde 2005, es decir, 17 años, ha estado en prisión preventiva. Es decir, lleva 17 años privado de su libertad, en proceso, sin tener una sentencia. No es el único, hay muchos casos que han estado así. Cabría mencionar que creo que Caro Quintero estuvo 30 años en prisión preventiva, tuvo sentencias y se reponían. Entonces, no es posible que un proceso dure 17 años. Eso se ha querido justificar porque dicen que él quiere seguir ofreciendo pruebas. Ya no creo que hayan muchas pruebas que ofrecer y que entonces es un ejercicio de defensa. La verdad, hay un dicho muy claro, justicia que llega tarde no es justicia. No pueden eternizarse los juicios tanto tiempo. Y precisamente con esta discusión, hoy se tendría que pensar claramente si esa persona que lleva 17 años en la cárcel, que ya fue de alguna manera condenado a pasar una dura pena,
merece estar o no en la cárcel. Hay otro aspecto que yo considero, con lo que sé del caso, es que las pruebas que obran en su contra no son creíbles y por lo mismo deberían, y las violaciones a los derechos humanos son demasiado graves para poder sostener una condena legítima. Pero así como el caso de Vallarta, hay innumerables casos en México de procesos que se han extendido durante 10, 12 años y con las personas privadas de su libertad. Ahí está un poco el dilema. No sé si tú opinas. Sí, Rodolfo. O sea, ¿qué pasa con estos casos en donde hay 17 años, 20, 10? Es un dilema, sí. De prisión preventiva. Es un dilema y en las dos sesiones de la Corte lo escuchamos. Teoría de las restricciones. Decía, donde la Constitución señala una restricción al derecho humano, se debe mantener esa restricción. Ya la Corte Interamericana, inclusive hubo una sesión pública, escuchamos ideas contrarias a esta lógica. Pero contestando la pregunta muy claro, hoy en día hay herramientas para esos inculpados en el sistema mixto anterior o vinculados en el sistema actual. ¿Cuál es esa herramienta? Se llama plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, y ya hay jurisprudencia de la primera sala de la Corte, que toda persona que ha estado más de 2 años sin sentencia, bajo 3 requisitos fundamentales, puede tener una medida diversa. Claro, es carga de la prueba del Ministerio Público que puede decir, sí, voy a colmar estos 3 requisitos y esta persona debe mantenerse. Entonces, hay salidas, como ya lo decía Agustín en su columna con Jorge, muy claras. La primera es una institucional, que a la luz de la honestidad procesal y honestidad intelectual de las autoridades que acusan, verifiquen el caso, vean cuál es el efecto reflejo, cuáles son las circunstancias y pudieran en un momento determinado justificar una solicitud de no acusar. Y la otra es esta decisión de plazo razonable buscando una progresividad de derecho humano. Es decir, ir a una audiencia en la cual se solicite la libertad provisional, que no absolución, una medida cautelar diversa a la prisión, en virtud de haber transcurrido más de 2 años. Yo diría una cosa, si me permites. En una sociedad democrática, y estoy pensando en Europa, no soy experto, pero lo que he escuchado es que nadie puede estar en prisión preventiva más de 2 años, 2 años y medio, 3 años. De lo contrario, entonces, se eternizan. Es un incentivo para que se dé justicia, para que se determine el fondo. Y entonces ahí sí, si la persona se encuentra culpable, pase a la cárcel, o si es absuelta, sea liberada. Pero en una sociedad democrática no se puede prolongar una prisión preventiva tanto tiempo. ¿Por qué Israel Vallarta no ha tenido sentencia o no ha tenido una defensa que lo... Son muchos factores. Entiendo primero que su caso se separó de Cassés y se ofrecieron más pruebas. Sobre todo que él quiso ofrecer más pruebas. Entiendo que él no ha querido cerrar el debate. Hubo un episodio que quería tener un careo con un periodista muy connotado y no lograba la justicia generar ese careo y por eso se prolongó mucho tiempo. Eso creo que ya se superó. No conozco el fondo, no soy su defensor, entiendo que tiene un defensor de oficio y yo creo que también pues, la inquietud de qué sucedería si cierra su proceso. Las condiciones han cambiado profundamente. No es lo mismo en 2005, no es lo mismo cuando sale Florence Cassés y no es lo mismo ahora en 2022 que tenemos todo lo que sabemos sobre el caso Cassés y además todo este debate que hoy está en la Corte. Rodolfo, nos quedan 2 minutos para cerrar. Las propuestas de los ministros se retiraron, pero como dices, hubo un avance en la discusión. ¿Qué es lo que queda sobre este tema en particular? ¿Qué tendremos que ver? Diría yo que el discurso judicial es que se retiraron los proyectos para buscar un consenso. ¿Qué se lee entre líneas? Evidentemente lo que todos dijeron, que es que todos están de acuerdo con que la prisión preventiva podría ser oficiosa, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es contraria a la presunción de inocencia y como tal se necesita armonizar en una ponderación de derechos.
¿Qué sigue? Evidentemente, esperar un nuevo proyecto en el cual se busque consensar. Yo escuchaba, ahora que Agustín hablaba del señor ministro, escuchaba al presidente, decía, no sé cómo vamos a lograr esto, decía el ministro Saldívar, el presidente de la Corte. No sé cómo lo vamos a lograr porque aquí todos pensamos diferente, pero lo que sí es en un común denominador es que la prisión preventiva oficiosa, impuesta de manera automática, sin debate, no es democrática, no respeta los derechos humanos y desde luego es inconvencional. Bueno, pues un tema sin duda apasionante de nuestro incompleto sistema de procuración de justicia, todavía muy perfectible. Agustín, Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Un placer. Pues ha sido un gusto, gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, Por si las moscas.